Ahora, arrancando con la prédica, quería comentarles o preguntarles, ¿cuántas cosas tenemos en mente y creemos que sabemos un montón sobre determinada situación o determinada cosa cotidiana? Por ejemplo, levante la mano el que sabe preparar un café. De esa gente, baje la mano los que prepare café instantáneo. Eso no es café. De la gente que queda con la mano levantada, ¿cuántas personas saben de que si ponemos el agua a más de 90 grados se nos quema el café? ¿Y cuánta gente espera 5 minutos para que la infusión tome todo el sabor que tiene que tener? Bien, hay bebedores de café acá. Sí. ¿Y cuántos esperan a que el café baje a 60 grados para poder sentir bien su sabor y no quemarse la lengua? Todavía quedan algunas manos levantadas. ¿Cuántos saben que tiene más de 13 beneficios para la salud? Que están acá, no se los voy a leer, después se los paso. Vemos cómo tenemos algunas cosas en donde podemos afirmar que conocemos. Es decir, café, 5 minutos, lo preparo, me sale rico, según yo, y lo tomo. Pero empezamos a investigar un poquito más y a decir, pucha, hay muchos tipos de café. Está el colombiano, el peruano, el torrado, el tostado. Y empezamos a averiguar un poco más y decimos, ¿cómo hago para que me salga rico? Y empecemos a ver esto. Ah, no, hay una forma de preparar el café. Muchas veces creo que nos pasa lo mismo con Dios. Creo que es porque lo vemos como algo cotidiano, y es lindo ver a Dios como algo cotidiano, pero no si lo metemos al fondo de la alacena igual que el café. Tenemos muchas cosas que decir acerca de Dios, pero no siempre estamos conscientes que sabemos o que le creemos a Dios. Porque, por ejemplo, ¿quién no sabe de que Dios es omnipresente? Está en todos lados, en todo momento y en todo lugar. Y aún así hay momentos en donde queremos esconder lo que estamos haciendo mal para que Dios no se entere. Sabemos que es omnipotente, con una fuerza y capacidad infinita. Y dudamos de que cuando las cosas se ponen complicadas y no sale como nosotros esperábamos, si Dios está al control o si se le habrá escapado la situación de mi vida. Y sabemos que es omnisciente. Él conoce de manera perfecta todo. Pero más de una vez, como Diego repite mucho, queremos tener mejores ideas que Dios y le decimos a Dios cómo tiene que ser su iglesia. Y empezamos a modificar cosas que Dios ya dijo en su palabra. Entonces, la idea para hoy día es que logremos diferenciar esto de conocer a Dios, que está bueno, de conocer de Dios, que son dos cosas distintas. Tratemos de creerle a Dios, de hacer lo propio, no de dejarlo ahí en la puerta. Hay autores, Josías Grauman dice que muchos autores, parafraseándolo, muchos autores de enciclopedias bíblicas, diccionarios bíblicos, conocen la Biblia de memoria y no le creen a Dios. Lo hacen estudiando la filosofía cristiana, lo hacen estudiando la historia del cristianismo, pero no lo hacen queriendo creerle a Dios. Entonces hay una diferencia muy grande entre conocer a Dios y simplemente conocer de Dios. Esa diferencia la encontramos en la Biblia en varios lugares. Por eso es que quería, en primer lugar, arrancar con Hebreos 11:6. Porque esto de creerle a Dios, ¿qué tan importante es creerle a Dios? Es muy importante. Hebreos 11, capítulo muy conocido por ser la galería de la fe, pero no vamos a ver personas en particular, sino una característica. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le existe y que sabe recompensar a quienes le buscan. Entonces, para arrancar, vemos de que es necesario creerle a Dios, porque si no, no le podemos agradar. Y si nosotros decimos ser sus hijos, buscamos agradarle. Aún así, la Biblia nos muestra como distintos personajes a través de la palabra, en donde conocieron un montón, aplicaron muy poco, conocieron muy poco y creyeron de corazón. Y hoy día los invito a ver 3 situaciones que son posibles en cuanto
al conocimiento de Dios. Para esto vamos a ir a Deuteronomio 17, 14 al 20. Mientras tanto, mientras lo buscan, le voy contando que el primer personaje es Salomón. Salomón, la persona más sabia sobre la tierra. Dice que en su reinado encontrar oro en la calle era como encontrar piedras, que extendió tanto su riqueza que era imposible contarlo. O sea, era muy rico y muy sabio, a tal punto de que los reyes vecinos, vamos a decir de alguna manera, sacaban turno para poder ir a escuchar a Salomón a hablar, porque era extremadamente sabio. Por un lado está su sabiduría. ¿Cómo consiguió esa sabiduría Salomón? En algún momento Dios se le acercó y le dijo, pedime cualquier cosa, mostrándole un gesto de favor Dios a Salomón. Y Salomón le dijo, dame sabiduría, y Dios se la dio. Entonces vemos por un lado de que tenía en un principio el favor de Dios, porque Dios se decidió acercarse con un regalo, vamos a decir, un regalo, un cheque en blanco, a elección, pedí lo que vos quieras, y Salomón pidió sabiduría. Vemos también de que Salomón conocía la ley, por lo menos el Pentateuco lo tiene que haber conocido. ¿Por qué digo que lo conocía? Bueno, para eso fuimos a Deuteronomio del 17, del 14 al 20 vamos a leer, en donde se escribe qué tienen que hacer los reyes humanos del pueblo de Israel una vez que están en el trono. Deuteronomio 17, 14 al 20 dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella y habites, tal vez digas, quiero tener un rey como lo tienen todas las naciones que me rodean. Si es así, nombra como tu rey a quien el Señor tu Dios escoja, pero no pondrás como rey tuyo a ningún extranjero, sino que pondrás como rey tuyo a uno de tus compatriotas. Ese rey no deberá aumentar el número de sus caballos, ni hará que ustedes como pueblo vuelvan a Egipto solo para adquirir más caballos, porque el Señor les ha dicho que nunca más vuelvan por ese camino. Para que su corazón no se desvíe, tampoco deberán tomar para sí muchas mujeres, ni amontonarán para sí oro y plata en abundancia. Una vez que hayan ocupado el trono de su reino, escribirán en un libro una copia de esta ley para sí mismo, semejante al original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y la tendrás a la mano y la leerá todos los días de su vida para que aprendan a temer al Señor su Dios y para que cumpla todas las palabras que esta ley y de estos estatutos y los ponga por obra. Así, su corazón no se colocará por encima de su hermano, ni se apartará ni a diestra ni a siniestra del mandamiento, a fin de que tanto él como sus hijos prolonguen los días en su reinado en medio de Israel. Como pequeño spoiler, Salomón fue el último rey que reinó todo Israel. Así que ya vamos a ver cuánto le duró la instrucción. Entonces, Salomón tenía indicaciones de escribir a mano el Pentateuco. Tenía que escribir aproximadamente todo esto a mano. No importa el tiempo que le llevara, era rey, tenía tiempo, lo podía hacer. Entonces, cuando terminaba de escribirlo, después tenía que leerlo todos los días. Tenía que tener muy en claro qué Dios quería de él en su función de rey. Para eso tenía que escribirla primero y después leerla todos los días. Y ya vimos que Dios lo vio con agrado, vamos a decir en algún momento, o le dio un favor, un regalo, antes de ser rey. Y ahora vamos a ver en Primera Reyes 10:26, qué fue de este Salomón en sus últimos días. Ya en Primera Reyes 10:26, del 10 al 12, es como que se culmina la historia de Salomón. Dice, Salomón llegó a reunir 1.400 carros de guerra y 12.000 jinetes. Los carros estaban en los cuarteles destinados a ellos y también al cuidado de la salida real de Jerusalén.
Salomón tenía tantas riquezas que la plata llegó a ser tan común como las piedras y la madera de cedro como la higuera silvestre en los llanos. Los mercaderes de Salón compraban, ¿a quién? A Egipto, caballos y teles. Los carros que salían de Egipto costaban 600 monedas de plata y los caballos 150, y así eran vendidos a los reyes hititas y sirios. Sigue. Pero el rey Salomón, además de amar a la hija del faraón, se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Algunas eran de Moab, otras eran de Edom, de Sidón y de los hititas. Y de todas ellas el Señor ya le había advertido a los israelitas: ustedes no deben tener relaciones sexuales con mujeres extranjeras, ni ella con ustedes, pues por ellas corren ustedes el riesgo de llegar a adorar a dioses extranjeros. Sin embargo, Salomón se enamoró de mujeres así. Tuvo 700 mujeres a las que hizo reina y 300 concubinas, y todas ellas lo hicieron extraviarse. Cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos, y a diferencia de David, su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor su Dios. Salomón adoró a Aserot, a los dioses de los sidonios, adoró a Milcom, y sigue con cómo erró al final del camino Salomón. Pero Salomón no fue algo que se puso viejo y se equivocó en su vejez. ¿Qué obra grande, si pensamos en Salomón, qué obra grande hizo Salomón? El templo. ¿Saben que dice en la Biblia cuánto tiempo tardó el templo? Tardó 7 años en construir el templo. Una vez que terminó de construir el templo, pasó a construir su casa. Tardó el doble de tiempo en construir su casa. Entonces, si bien uno lo puede tomar de distintas formas a esto, como simplemente un relato histórico, pero vemos el empeño que puso en la construcción del templo, que era para el Señor su Dios, y después la dedicación que usó para hacer su casa. Con el tiempo, aunque él contaba con riquezas, aunque él era muy famoso en su medio, en algún momento conoció a Dios, o mejor dicho, lo conocía mucho, porque prácticamente si lees la Biblia, el Pentateuco todos los días, y en un par de meses te lo vas a empezar a aprender de memoria, y en un par de años probablemente te lo sepas de memoria. Conocía mucho de Dios, pero en algún momento dejó de creer tal vez de que Dios lo iba a juzgar, como había dicho en su palabra. Bueno, pero no pasa nada, hace tantos años me está yendo tan bien, ¿será que Dios va a pasar por alto que compre caballos en Egipto? ¿Será que Dios no le va a importar si me caso con una, con dos, con tres, con 1000 mujeres que son extranjeras? ¿Será que no pasa nada si a las mujeres extranjeras con las que me case les dejo que adoren sobre la tierra de Israel a cualquier dios? Y de poco se fue desviando su corazón. Esa fe o esa forma de creer que tenía en un principio se desvaneció, al llegar a un punto en donde todo lo que Dios le dijo, no lo hagas, lo hizo. Deuteronomio y Primera Reyes son dos pasajes casi paralelos. Uno diciendo, Dios diciéndole al rey, no hagas esto. Y en Primera Reyes, y el rey hizo esto. Y son casi perfectas, encajan. Es casi un desafío directo al mandato de Dios. Lo conocí así. Yo creo que lo conocía profundamente. Pero conocer de la Biblia no te asegura conocer a Dios, ni creerle a Dios. Entonces tenemos el primer personaje, alguien que conoce un montón y que por muchas situaciones deja de creer. Y después tenemos a otra persona que conoce un montón, pero le cree un montón. Y acá tenemos al padre de este señor, que en Primera Reyes lo contrasta en los últimos versículos. Dice, se apartó del Señor y cometió muchas maldades porque a diferencia de David, su padre, dejó de seguir al Señor fielmente. Algo que le enseñamos a los chicos de David, aparte de que mató a Goliat, es que el corazón de David, ¿cómo era? Semejante al corazón de Dios.
Dios tenía a David y decía que su corazón era parecido al suyo. Tiene que haber sido una persona espectacular, una persona grandiosa. Y David, cuando conocía a Dios, ¿habrá sido rico? ¿Habrá sido famoso? Vamos a ver una de las historias más conocidas de David. Obviamente, vamos a David y Goliat, para ver un poco de su historia. 1 Samuel 17:33. Vamos a leer del 33 al 37. Dijo Saúl a David, voy a leer el 28 y después voy a saltar al 33 para no leer todo. Israel se encontraba en guerra con los filisteos. David se había quedado cuidando las ovejas de su padre. El padre le dice, agarra esta comida, llévala a la guerra para que tengan los soldados para comer. Y fíjate cómo están tus hermanos. David de temprano deja las ovejas con otra persona, se va al campamento y se encuentra con uno de los hermanos. Mientras se charlaba con el hermano y con la gente que estaba en el ejército, escucha a Goliat que se burla de Dios y se burla del pueblo de Dios. Y pregunta, ¿por qué nadie lo mató ya? ¿Por qué está vivo todavía ese gigante? Entonces el hermano, en el versículo 28, le dice, enojado contra David, ¿para qué has descendido hasta acá? ¿Y a quién le has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu maldicia de corazón. Para ver la batalla has venido. Entonces, el recibimiento que tiene David cuando va preocupado por sus hermanos es un hermano enojado que le dice, ¿con quién dejaste las pocas ovejas que tenemos? Si tenía pocas ovejas y era pastor, ¿qué era? Pobre. Entonces, vemos que la familia de David, incluido David, viene de un entorno pobre. Enojado el hermano porque le dice, ¿por qué no han matado todavía a este hombre? Se corre la voz de que David está diciendo de que el filisteo se puede matar. Le llega a los oídos de Saúl, Saúl lo manda a llamar. Versículo 33. Le dijo Saúl, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de la boca, y si se levantaba contra mí, yo echaba mano de su quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el Señor de los ejércitos. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de los filisteos. Después en el 45, ya en la escena de la guerra, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy el cuerpo a los filisteos, de los filisteos a las aves del cielo, y a la bestia de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Y qué pasó? Se preparó para la guerra y apenas el filisteo empezó a correr para matar a David, David se fue corriendo porque tuvo miedo. No vamos a seguir leyendo porque la historia la conocemos todos. David mató a ese filisteo. Y algo que me gusta de haberlo entendido después de mucho tiempo es que las piedras no tuvieron nada que ver. Por ahí vemos prédicas que dicen las 5 piedras de David para vencer a las tentaciones. Las piedras no tuvieron nada que ver. Lo que tuvo que ver fue la misma fe que él tuvo en Dios, de que el que lo salvaba de los osos y de los leones, para que tengamos una idea, un león caminando en 4 patas tiene más o menos esta altura, 1,60, 1,70. Si es cachorrito, un poquito más chico.
y un oso es más alto que yo. Y eso decía de que si llevo una oveja, no es mía, la iba a buscar. Y la iba a buscar porque era, hablando en cordobés, era re macho. No. Él confiaba que Dios iba a poner al oso en sus manos, al león en sus manos, y cuando fue al campo de batalla y vio cómo se burlaba de Dios, estuvo seguro de que le iba a poner el filisteo en sus manos. Entonces David no se paró y le dijo: vienes contra mí con lanza y espada y yo voy con una honda porque soy muy bueno con la honda, o porque conseguí muy buenas piedras. No, dejó las cosas en las manos del Señor. Decidió creerle. Entonces él no tenía riqueza, era el más chico de su familia, pero tenía una paz y una confianza que es difícil de ver. Y esa paz y esa confianza que tenía era solamente porque le creía a Dios. Aún así, aunque conozca cada vez más a Dios y le crea cada vez más a Él, esto no lo deja fuera del rango del pecado. Todos pecamos, hasta una persona que cree plenamente en Dios. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que cree plenamente en Dios y una persona que no cree plenamente en Dios en cuanto al pecado? Sabemos que David, después de matar a Goliat y de un proceso muy largo, llegó a ser rey. Como rey aprendió de memoria la escritura otra vez, la escribió, la sabía de punta a punta. Y hubo una cosa o un par que hizo muy mal David. Habrá cometido muchos pecados, pero hizo un par de cosas que estaban muy mal, según la ley que él ya conocía. Que fue acostarse con Betsabé y fue matar al esposo de Betsabé para quedarse con su mujer. Pero ¿qué hizo una vez que él se dio cuenta que había pecado? Vamos a caminar un poquito más adelante en la historia de David y vamos a ir a 2 Samuel 12:13. Ahí está Natán contándole una ilustración de una persona que tenía una sola ovejita y la cuidaba y la amaba y la quería muchísimo. Y que vino otra persona que tenía muchísimas ovejas y le tomó la oveja que tenía este pastor, y David se enojó. Y dijo: ¿quién es? Hay que matar a ese hombre. Y tenía razón. Y Natán le dice: sos vos. Cuando se da cuenta David del error que había hecho, pide perdón. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Saben cuál era el castigo por acostarse con una mujer, el adulterio, digamos, en la ley? David lo sabía de memoria. Era la muerte. ¿Saben cuál es el castigo por matar a una persona? También era la muerte. Decís: bueno, pero David no lo mató. Lo mandó matar. Dijéramos hoy es asesinato intelectual, más o menos. Entonces, había dos cargas sobre sí que su condena era la muerte. Una de manera directa e inevitable. Pero vemos que no es un acto como decir: uy, bueno, sí, pequé, perdón, Señor. Los salmos sabemos que expresan mucho más el sentimiento del salmista que los libros que son más históricos, como 2 Samuel, como 1, 2 Reyes. Por eso los invito a que vayamos un ratito al Salmo 51, que es un salmo que David compone pidiendo a Dios ser restaurado después de haber pecado con Betsabé. El Salmo 51, y en algunas Biblias hace la aclaración, dice el músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. O sea, después de lo que leímos, David escribe este salmo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.
Conforme a la multitud de tu piedad, borra mis rebeliones. Lava más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios, que yo lo diría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón constricto y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y acá vemos una diferencia muy grande. No tenemos un Salmos de Salomón pidiendo perdón. No tenemos un espíritu quebrantado que se dio cuenta que ha ofendido a su Dios en busca de restauración, aun cuando intelectualmente sabe que no se la merece, que no hay. David sabía que él merecía la muerte. Lo estaba acusando un profeta de Dios, en donde el profeta tranquilamente podría haber dicho, tu sentencia es la muerte. Pero un corazón arrepentido, un corazón quebrantado por haber pecado, es la característica principal de alguien que cree. Mientras más conocemos, más creemos. Esa debería ser la característica de un cristiano. Y el creer cada vez más me hace sentir mal con las cosas que tengo que cambiar en mi vida. No me deja cómodo. Hace, como dice en parte del Salmo, que mis huesos se sequen. Y recién cuando logro restaurar mi relación con Dios, es como que se vivifican y estoy bien otra vez. Entonces, tenemos una persona que conocía mucho y terminó creyendo poco. Tenemos una persona que empezó conociendo, no se sabe si de chico conocía mucho o poco, pero sí estoy seguro que cuando llegó rey conoció un montón. Y cuando lo seguía Saúl para matarlo, lo conoció un montón. Es increíble el valor que David le daba a Dios. Cuando lo estaban intentando matar, 2 veces, cuando Saúl lo estaba intentando matar, 2 veces estuvo a la cabeza de Saúl con personas que le decían, ¡mátalo! Si vos sos el próximo rey, mátalo, dejas de renegar, asumís el reino, se acabó el problema. Y la respuesta de David las 2 veces fueron igual. ¿Cómo voy a tocar yo al ungido del Señor? Yo no sé cuánto habrá conocido, pero que creía un montón y que respetaba su palabra y el valor que tenía era impresionante. Ahora tenemos una tercera situación. Tenemos el que conoce mucho y cree poco, el que conoce mucho y cree mucho. ¿Y qué pasa con el que conoce poco? ¿Tenemos alguna historia en la Biblia en donde se note que conoció realmente poco a Dios, pero que le creyó? A mí me hacía recordar a una. Por eso los invito a ir a Lucas. Entonces todo el mundo ya va pensando en los 2 ladrones de la cruz. En donde, si estaban en la cruz, sacerdotes no eran,
probablemente. Pero aunque no eran sacerdotes, tenían un par de cosas claras. Por lo menos habían escuchado a la pasada de que esta persona que estaba crucificado al lado de ellos decía ser el Hijo de Dios y decía ser poderoso. Y que estaba predicando eso que tal vez de chico en la escuelita, no sé si habrán tenido escuelita los judíos, escucharon que un Mesías iba a venir para darle salvación. 23:39 está Jesús crucificado, hay dos ladrones, uno al lado del otro, uno al lado de cada lado de su cruz. Dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Señor, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondió el otro, reprendiéndolo, le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos acá, no creo que haya conocido mucho, era un ladrón. Sí tenían claro que la persona que estaban crucificando a su lado decía ser el Mesías. Y por la compañía que tenía, el otro le decía, bueno, salvate y sálvanos a nosotros. Pero sí creyó el segundo ladrón. Y entendió que la postura de su compañero de robo estaba equivocada. Y dijo, nosotros nos merecemos estar acá. Él no. Señor, por favor, acuérdate. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Confesó su pecado. Sabía que él estaba equivocado. Sabía que Dios no lo estaba. Y creyó que podía ser perdonado. Entonces, vemos que es muy importante creer. ¿Pero por qué es importante? En cualquiera de las tres condiciones que estemos hoy día. Si conocemos mucho y creemos poco, si conocemos mucho y creemos mucho, vas a estar gozando de lo que vamos a hablar en un ratito. Y si conoces poco, cree mucho. Porque es importantísimo. ¿Qué nos da? ¿Qué le dio a este ladrón que conocía poco pero creyó? La salvación. La primer beneficio de creerle a Dios es la salvación. Empezamos con el versículo que decía que es imposible agradar a Dios si no le creo. Si no creo que hay un Dios, es imposible agradarle. Pero si sí creo que hay un Dios, entonces puedo agradarle. Vamos a leer no hace falta leerlo, pero bueno, sí, vamos a leer según Efesios 2, 8 al 10, mientras nos acordamos de memoria Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él sea salvo. Sabemos que, bueno, vamos a buscar primero Efesios, así tenemos los versículos a mano. Efesios 2, del 8 al 10, dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Sabemos que hay mucha gente que puede conocer de Dios. Sabemos que hay muchas religiones que usan la palabra de Dios, pero no llegan a salvación. Sabemos que los testigos de Jehová tienen como base religiosa la palabra. Sabemos que los mormones de forma secundaria también se apoyan de alguna manera en la palabra. Sabemos que los católicos se apoyan en la palabra. Y su exponente máximo, el Papa, va directamente en contra de algunos mandatos que el Señor ha dejado. Tenemos muchas ramas de evangelistas que usan la palabra, la mal usan, la mal obran para engañar a la gente, prometiéndole, no sé, sanidad, para prometerle bendiciones materiales, para prometerle que va a mejorar su vida
en uno u otro aspecto, siendo que el Señor en su palabra es claro y lo primero que busca es la salvación de la persona. Una salvación que entrega a Él y no es a cambio de dinero, no es a cambio de buenas obras, no es a cambio de nada, porque es por gracia. Dice Efesios que para que nadie se gloria, esto es don de Dios. Esto es porque Dios quiere, para que el hombre no pueda gloriarse en su salvación. Entonces, si vemos para afuera, vamos a encontrar un montón de personas que conocen la Biblia y a través de ella han conocido de Dios, pero no le creen, porque le han conocido mal tal vez, porque no lo han buscado con un corazón sincero tal vez. Hay muchos motivos, pero una vez que el Señor llega a tu vida con salvación, las cosas en tu vida empiezan a cambiar. No pueden ser iguales antes de que seas salvo a después de que seas salvo. El versículo 10 dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que después de ser salvo vamos a empezar a andar en buenas obras que Dios ya dejó preparado para que anduviésemos en ellas. Esto de empezar a andar un camino nuevo nos habla o nos puede hacer pensar a que necesitamos ser personas nuevas. Y hay varios libros en donde habla de que somos transformados a la imagen de su Hijo. Porque ese es el fin del cristiano. Glorificar a Dios Padre, siendo cada vez más parecido al ejemplo que nos mandó Dios Hijo, Cristo Jesús. En 2 Corintios 3, 17 y 18, dice de que nos da una herramienta muy grande para que nosotros podamos transformarnos o transformar nuestra vida. Segunda Corintios 3, 17 y 18. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Como por el Espíritu del Señor nos vamos pareciendo a Cristo, gracias a una libertad que Él nos dio. Ahora, ¿nos dio una libertad de hacer lo que tengamos ganas? No, el beneficio es la libertad, pero es la libertad para no pecar. Antes, cuando no teníamos a Cristo, no decidíamos si pecar o no. Nos daba lo mismo, no queríamos agradar a Dios. Y como nos daba lo mismo, pecábamos. Tal vez podés conocer una persona que no conoce a Dios y es súper buena, es pecadora y no le importa pecar. Y es la diferencia con quienes sí somos hijos de Dios. Nos importa, nos duele, nos contrista el corazón pecar. Entonces, nos dio la libertad para no pecar, en primer lugar, y en segundo lugar, para obedecer a Dios. Ahora sí escuchamos la voz de Dios, tenemos oídos espirituales, tenemos el Espíritu que trabaja en nosotros, que vive en nosotros, nos vivifica, y podemos escuchar la voz de Dios, y podemos obedecerla, podemos decidir obedecerla. Entonces, el marco de libertad que tenemos es para que podamos transformarnos a la imagen de Cristo, no para que nos deformemos cada vez más. Romanos es muy claro, un pasaje que lo tengo como esos pasajes que te vuelan a la cabeza todo el tiempo. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por el medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejarnos llevar por este mundo aunque tengamos libertad? Por las corrientes que hoy en día están, yo creo que todo el tiempo, hoy en día porque las vemos nosotros y vivimos en esta época. La corriente LGT no sé cuánto, la corriente abortista asesinando niños por todos lados.
hay muchas corrientes que atentan y atacan a nivel social a nuestro Dios. Y Dios te dice, no te dejes llevar por esa corriente. Transfórmate, transforma tu mente. Transforma tu mente a la voluntad de Dios, porque es agradable, buena y perfecta. Abracemos esa voluntad. Ahora, hay una sola forma de abrazar la voluntad de Dios y de no errarle. Conocer lo que Él dice. No tenemos forma de vivir como Dios quiere que vivamos si no conocemos lo que Él ya dijo, si no conocemos los caminos por los cuales Él ya mencionó que deberíamos andar. Son horas de sentarse a buscar en su palabra, de sentarte vos con Dios y orar. Esa oración personal que la haces súper consciente de que estás hablando con Dios. Necesitamos fortalecernos espiritualmente, y esto se hace solamente transformándonos. Día a día, como dice Pablo en Corintios, muriendo un poquito todos los días. Que muera yo un poquito todos los días y que viva un poco más del Espíritu en mí. Entonces, me da la libertad, primero me dio vida eterna. Junto con esa vida eterna me dio la libertad para que yo pueda vivir obedientemente y sorteando las dificultades del pecado, tratando de pecar lo menos posible. Pero hay algo muy lindo que nos da el creerle a Dios, lo conozcamos poco, mucho, que es paz y confianza en todo momento. Isaías 26, 3 y 4. Dice, tú guardas en completa paz a quienes siempre piensan en ti y ponen en ti su confianza. Confíen siempre en el Señor, porque Él es la roca eterna. Mientras yo conozco a Dios, puedo ir haciendo mío un montón de verdades. Puedo saber de que Él es mi roca eterna, de que no voy a ser movido, de que pueden salir las cosas mal, pero que su plan es perfecto y está al control de todo. Puedo entender los 3 principios que vimos al principio, 3 características de Dios: su omnisciencia, omnipresencia. Se me fue una. No voy a volver a buscarla. Omnipotencia, perdón, tenía que volver a buscarla. Y poder disfrutar de eso. Dejar de pensar en un Dios vigilante y pasar a pensar en un Dios protector, de que está al lado mío, que es potente en la prueba o en el pecado o en mi pecado para cuando yo busco restauración, para restaurar nuestras vidas, para poder ir confiado al trono de la gracia en busca de restauración, sabiendo de que si confesamos con nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y a medida que conozco más, voy a aprender a ver a Dios como Padre. Voy a aprender a ver a Dios como hermano. Voy a aprender a ver a Dios en el hermano. Voy a entender de que Dios pensó la iglesia de la manera en la que estamos viviendo, en comunidad, amándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. Y si el hermano es muy pesado, soportándonos los unos a los otros. No importa si te es difícil venir a la iglesia. Es una característica de que sos hijo y de que vivís en familia. Tenés un apoyo, tenés un ejemplo, tenés un consejo. Tenés una persona que ora por vos. Ahora, si yo no le creo a Dios, no voy a creer que la iglesia sea suficiente. No voy a creer que su palabra sea suficiente. Y voy a salir a buscar en otro lado. Y de alguna u otra manera termina siendo un idólatra. Porque le vas a poner el lugar de Dios al fútbol. Le vas a poner el lugar de Dios a tu estudio. Le vas a poner el lugar de Dios a tu trabajo. Pensando que esas cosas van a realizar tu vida.
Entonces, nos preocupemos en conocer cada vez más a Dios y creerle en la medida que le conocemos cada vez más. Porque, como si fuera esto poco, nos da salvación, nos da libertad para poder transformarnos a la imagen de su Hijo, evitar el pecado y obedecer la voluntad de su Padre. Nos da paz para que podamos vivir nuestra vida tranquilo de que a Él nada se le escapa. Pero también nos da una responsabilidad muy grande. Una responsabilidad que no se lo dio a los ángeles, pero que sí se le dio a su iglesia, a sus hijos. Y está en Romanos 10, del 13 al 15. Como paréntesis, espectacular libro para estudiar si estás empezando a estudiar el Nuevo Testamento, Romanos. ¿Qué dice? Porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Perfecto. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Somos responsables del mensaje del Evangelio. No somos responsables del resultado. El Señor no me obliga a que yo ate a alguien en una silla y lo convenza de ser cristiano. Pero sí me está diciendo, vos tenés que predicar. ¿Conoces mucho? Perfecto. Se va a pedir de vos de que expliques el Evangelio de forma más clara. ¿Conoces poco? ¿Conoces lo que te hizo salvo? Compartí eso. Compartí eso mientras buscas conocerle y creerle cada día un poco más. La vida del cristiano debería ser dinámica. En realidad lo es. Porque en el momento que dejas de crecer, nunca te estancas. Como cristiano nunca te estancas. Nunca llegas a un escalón alto y te quedas ahí. En el momento que vos te frenaste de crecer, es en el mismo momento que empezás a decrecer. Busquemos conocer cada vez más a Dios. Esto nos va a ayudar a hacer algo hermoso, que es predicar su palabra. Y hacerlo de cada vez de forma más clara y convincente. El Señor puede usar a cualquiera, puede trabajar a pesar de lo que sea. Pero espera que vos puedas mostrar bien el mensaje, de la mejor manera. Entonces, no tenemos la excusa de no predicar porque no conozco la historia completa. Dios trabaja, a pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores. Tenemos el privilegio de ser portavoces de Dios en cuanto a su salvación. Él salva, pero decidió dar su mensaje a través de nosotros, sus hijos. Somos hijos de un Padre que nos tiene en cuenta para una misión súper importante, que es extender su reino. Entonces, hay una diferencia enorme, abismal, entre conocer a Dios y conocer de Dios. Conozcamos a Dios de manera íntima, le creamos, vayamos a buscar, necesitas como decía recién, un hermano, busca como en la Biblia. Necesitas un padre, un maestro, un consejero, busca en la Biblia, hay para todo. Para que podamos día a día, a medida que creamos un poco más, vivir más en paz, sabiendo de que nada se le escapa, glorificando a Dios por la salvación que nos ha dado y tratando de transformar nuestra vida poco a poco hasta que lleguemos a la gloria eterna. ¿Oramos? Padre Santo, te damos las gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Porque no nos merecemos nada, Señor, y tú nos das todo. Porque podemos creerte, papá, eres un Dios confiable. Porque eso, Señor, nos hace vivir confiado en una roca que no se va a mover, que es inconmovible, papá. Sos inconmovible. Y nuestra fe en vos tiene que ser inconmovible.
Ayúdanos, papá, a creerte cada día más. Ayúdanos a creerte lo que ya conocemos. Y ayúdanos a conocerte cada día más para poder creerte un poco mejor. Gracias, papá. En nombre de Cristo Jesús. Amén.